Buenas, 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 gente bonita. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amgie, escritora y asesora editorial. Y quiero contarles una anécdota musical. Otra anécdota musical, bueno. ¿Por qué otra? Porque tenemos por ahí un video en el que hablo de Beethoven y la atención, y puedo decirles que hace 3 semanas que fui a ver la novena sinfonía de Beethoven, de la que hablo en ese video, y se me volvió a confirmar todo, que el tercer movimiento, que es muy suave, es lo que logra que el cuarto explote con todo. Bueno, ese video era un video de tensión narrativa, les sugiero que vayan a verlo si no lo han visto, y hoy quiero hablarles de otra metáfora musical y también de una experiencia vivencial de un concierto, en este caso de las 4 estaciones de Vivaldi. Las 4 estaciones de Vivaldi son es una de las piezas más conocidas por todo el mundo. Casi les garantizo que conocen alguno de los movimientos porque se han usado para comerciales y para películas y para todo. Yo ahora mismo puedo acordarme específicamente de que el movimiento de invierno se utilizó para una serie de chefs que yo vi, que se llamaba The Chef's Table, y que cada vez que estaba la entrada de la serie en la que ponían la mesa y todo esto, se usaba ese movimiento. Me acuerdo que se ha usado el movimiento de otoño para anuncios de chocolate, porque no sé por qué. Son muy icónicas, les garantizo que conocen alguno de estos movimientos y, como su nombre lo dice, cada una de ellas representa una estación: primavera, verano, otoño, invierno. En este caso fui muy emocionada a escuchar música clásica por primera vez en muchos años. Esto fue antes de la novena, fue hace como unos 6 meses que fui a una ciudad aledaña, a una ciudad a 1 hora y media de aquí, con el puro objetivo de ir a escuchar las 4 estaciones de Vivaldi en un concierto de un nuevo formato que se llama Candlelight, en el que llenan el auditorio donde se toca con velas de plástico, de esas que se prenden. Yo la verdad tenía curiosidad de ver cómo iban a hacer para poner las velas de verdad y no arriesgar un incendio y que no hiciera muchísimo calor. Claro, yo estaba en mi plan renacentista esperando ver velas de verdad, y no, bueno, eran de estas velitas de plástico, lo cual y era un cuarteto, ¿no? Era un cuarteto, no era toda la orquesta, era un cuarteto de cuerdas. Entramos, vimos las velitas, todo muy bien, y yo simplemente le dije como introducción, porque él creía que no las había escuchado, ya luego se dio cuenta de que reconocía todos los movimientos por esto que les digo. Entran los músicos, se sientan, les aplaudimos, y se para uno de ellos, se presenta como no voy a decir el líder, pero como el representante de la banda. Nos empieza a contar que están muy contentos de hacer el primer concierto Candlelight en la ciudad de Coruña, y que están muy contentos de tocar las 4 estaciones de Vivaldi, que a ellos les gusta mucho. Nos presenta a la chelista, nos presenta al otro violinista, nos dice que él y la chelista están casados. Cuenta un par de chistes que no se le dieron muy bien, pero como estaba ahí parado rodeado de gente, se sintió como en un escenario de stand-up comedy. Estaba temblándole la partitura en la mano, estaba muy nervioso. Bueno, la partitura o el programa que tenía en la mano, estaba muy nervioso de estar hablando en público. Y yo decía, bueno, ya que se calle, empieza a tocar. ¿Por qué siente que tiene que hablar en público? ¿Por qué me da toda esta introducción? Ya que se cae. Empezó el primer movimiento. Muy bonito, sonaba bonito con el cuarteto, aunque a la mitad del primer movimiento se desconectaron los micrófonos, y entonces lo pararon. Oh, perdón, por lo visto se han desconectado los micrófonos, vamos a ver si esto se puede arreglar. Y voltearon a ver a los coordinadores del evento. La gente empezó a toser, no sé por qué. En los conciertos de música clásica, justo en el silencio de antes de que empiecen a tocar o entre movimientos, la gente tiene esta necesidad imperante de toser, ¿no? Gente que nunca tose. Los coordinadores voltearon. Una persona elegante que nos había enseñado nuestro asiento empezó a rebuscar entre los cables para ver qué pasaba. Bueno, vamos a empezar otra vez el primer movimiento porque pues ya se interrumpió todo. ¿Les parece bien? Y se queda así, nadie contesta. Algunos dicen sí, sí, sí. Les volvemos a aplaudir, empiezan a volver a tocar
el primer movimiento, entonces como que no estaban acostumbrados a tocar sin el micrófono en ese contexto, pero bueno, estaba bien. La chelista estaba desafinada, pero bueno, yo de todas maneras quería disfrutar, aunque ya me estaba poniendo un poquito nerviosa. Acaba el primer movimiento y en vez de continuar con el siguiente movimiento, como sería lo natural, veo que el violinista deja su arco a un lado y se vuelve a levantar y dice, bueno, pues esa fue la primavera. Y bueno, perdón por toda esa interrupción de lo de los micrófonos, pero bueno, estamos aquí muy contentos y aunque aquí no es primavera, realmente la verdad hace bastante frío aquí en Coruña. Bueno, yo soy de Coruña, pero mi esposa, la chelista, que ya les dije cómo nos conocimos hace muchos años, ella estaba en una orquesta y yo estaba en otra, sí, somos como una orquesta multicultural. Ella es japonesa, ya se habían dado cuenta seguro, pero bueno, hay gente que confunde lo japonés con lo coreano, etcétera. Ella es japonesa, yo soy de aquí y ella habla español. ¿Verdad que hablas español, Jin? Sí, hablo español. Bueno, esta fue la primavera y entonces los sonidos pretenden emular pues a los pajaritos. No sé si oyeron por ahí uno de los violines. Generalmente se toca con flauta. Aquí era un cuarteto de cuerdas, entonces no había flauta, pero el violín aquí hizo el sonidito. Existen esos arreglos para que otros instrumentos hagan. Y en primavera pues las mariposas, aunque bueno, las mariposas no es que hagan ruido, pero Vivaldi lo que quería hacer era eso, ¿no? Que imagináramos entonces la primavera. Y aunque no hay colores en la música, pues tal vez sí podríamos ver colores. Por ejemplo, los colores del vestido que trae mi esposa, pues muy primaveral, ¿no? Es chistoso porque casi siempre la gente se viste de negro, muy elegante para los conciertos de música clásica, ¿no? En las orquestas sinfónicas todo el mundo va de traje y las mujeres van de negro. Bueno, las solistas no. Bueno, y aquí pues, se podría decir que mi esposa es solista porque es la única cello, pero claro, tal vez por eso se vistió de colores, ¿verdad? Bueno, ahora va a venir el siguiente movimiento, el verano, ¿no? Vamos a empezar con el verano y aunque aquí en España el verano pues, es muy diferente en cada región, en el de Vivaldi, ¿de dónde era Vivaldi? Sí, el de Vivaldi, italiano. El verano pues era caluroso, ¿no? Como del Mediterráneo. ¿Quién de aquí extraña la playa? Ya estoy. Para hacerles el cuento corto, para cada movimiento frenó, nos dio una explicación, nos dio una conversación, se volvió a poner nervioso de hablar en público. A la mitad del último, los micrófonos y la luz volvieron a la mitad, interrumpiendo todo el flujo. Ya te habías acostumbrado al tipo de sonido. Bueno, ya te habías acostumbrado que el cello de la esposa vestida de manera primaveral estaba desafinado y al hecho de que sonaban bajito los instrumentos y de repente a la mitad del último ¡fla! Se prenden los micrófonos, suena horrible, saltamos todos, se prenden las luces y otra vez vemos a las dos coordinadoras correr por ahí y a los músicos volteando así con esas risitas nerviosas. En fin, así fue ese concierto. Es el peor concierto de música clásica al que he ido en mi vida. Y no solo por las cuestiones técnicas, sino también por la conversación, las sobreexplicaciones. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ahí estuvimos siendo interrumpidos los lectores, la audiencia. Nos estuvieron interrumpiendo la experiencia de audición o para ya transportar el símil a lo que nos atañe, la literatura, la analogía a la literatura. A los lectores nos estaban interrumpiendo todo el tiempo la lectura con varias cosas. Por un lado, problemas técnicos, que esto es no redactar bien las frases, que esté desafinado el cello, pues es que esté desafinado el tono, que un narrador que estaba hablando en un tiempo verbal de repente cambie de tiempo verbal, o que un narrador que estaba hablando en primera persona de repente narre en tercera persona. Esas desafinaciones nos sacaban por completo de lo que esperábamos escuchar, ¿no? Había gente que no conocía las 4 estaciones. Yo, por ejemplo, que las conocía, ya sabía que esperaba escuchar, pero mi esposo no las conocía y de todas maneras se daba cuenta de que estaba desafinado, porque algo desafinado
no sabes bien qué pasa, pero algo no encaja bien. Sabes que no es como debería de ser y te distrae del flujo de la música o de la lectura en nuestro caso. Entonces estaban esos problemas técnicos que, como les digo, pueden ser desde faltas de ortografía, cambios de narradores, escenarios mal descritos, listados de acciones y luego estaban los tempos, ¿no? Los tempos no se pudieron disfrutar. ¿Por qué? Porque en primera nos estuvieron interrumpiendo en cada movimiento. Uno está acostumbrado a un cierto tempo y aquí a la mitad del propio movimiento nos interrumpieron cuando se fueron las luces. Entonces ahí es como poner un punto donde no va, quitar una coma donde sí va, no respetar los tiempos que necesita la audiencia o para respirar o para asumir, ¿no? A veces hay un párrafo que tiene que acabar en un momento específico para permitirnos respirar y asumir y digerir todo lo que acabamos de leer o de escuchar. En este caso estuvo muy atropellado, hubo pausas donde no tenía que haberlas y faltaron pausas donde sí tenía que haberlas porque ellos ya tenían tanta prisa, porque tenían que terminar, porque tenían doble concierto, que los atrasos entre la música y esto hicieron que ellos aceleraran el ritmo de las 4 estaciones de Vivaldi para que les diera tiempo de acabar a tiempo, porque tenían el concierto a las 7 y tenían concierto a las 9. Así que problemas técnicos de desafinación, pausas o tempo o ritmo incorrecto, pero a mí lo que más me molestó de todo, porque yo puedo aguantar algunas desafinaciones si hay pasión, ¿no? Por ejemplo, el otro día vimos un solo de violín y dentro de la pasión de la violinista, pues a veces el violín se desafinaba y eso ni lo notas cuando hay suficiente pasión. Aquí no había pasión, había publicidad. Estaban todo el tiempo hablando del Candlelight, del nuevo tipo de concierto. Tenía que estarle haciendo promoción y por otro lado me vieron cara de tonta. ¿Qué quiero decir con esto y por qué les voy a explicar qué es lo que más me irritó? Lo que más me irritó a mí fueron las explicaciones, las sobreexplicaciones, la poca confianza en que un escucha que va a escuchar una pieza de 4 movimientos que se llama Las 4 estaciones no va a poder discernir que cada movimiento es una estación y las estaciones se llaman además, como se llaman, o sea, no es un misterio. Y estos hombres, este hombre se vio en necesidad de explicarme qué es lo que iba a escuchar o qué es lo que había escuchado. La lectura, en el caso ya de los libros, tiene que ser autoexplicativa, tiene que sostenerse a sí misma. No puedes decir algo y después tener que explicarlo. Si tienes que explicarlo es que no lo dijiste bien. Por esa razón también en los talleres, cuando una persona lee, mis talleres son así, una persona lee un fragmento de su texto, los demás vamos siguiendo la lectura y al final cada quien da su opinión o sus impresiones, más bien lo más objetivas posible, más allá de me gustó, no me gustó, opiniones críticas, objetivas. Y la persona que leyó, o sea, el autor del texto, no dice nada. No tiene derecho a explicar ni a debatir y tampoco tiene derecho a explicar antes de que leamos, porque eso dirige la lectura, porque así no podemos saber si el texto se entendía en sí mismo. Si Vivaldi tenía que explicar que la flauta eran los pajaritos, pues es que no estaba bien logrado, ¿no? Eso fue lo que a mí más me irritó de ese concierto. Que no se tuviera la confianza en la audiencia de que íbamos a entender, por un lado, y que no se tuviera confianza suficiente en las 4, en la pieza, en el autor, para permitir que hablara por sí misma la pieza, que Vivaldi hablara de la mejor manera que sabía hacerlo, que era a través de su música, de su composición, y que no necesitaba las palabras de este hombre explicándonos, ¿no? Que la música debe autoexplicarse. ¿Por qué les cuento esto? Creo que ya lo entendieron. Cuando se ve la mano del autor, cuando vemos el tras bambalinas, se pierde muchísima de la magia. Cuando a un autor se ve la necesidad de explicar algo porque teme que el lector no va a entenderlo, por un lado está siendo condescendiente con el lector y por otro lado no está confiando suficiente en su obra. Así que las dos cosas tienen que corregirse. Tú tienes que escribir para el lector ideal, tienes que asumir que tu interlocutor es inteligente, y esto lo digo y lo suelo repetir mucho con la literatura infantil y juvenil. No porque la gente sea más joven que nosotros es más tonta, no tienes que explicarle ni sobreexplicarle las cosas, la entienden a su nivel
y en su lenguaje y a su manera, de una manera distinta. Esto lo he dicho, por ejemplo, con la película de Intensamente y con otras películas de Pixar que tienen distintos niveles, igual que muchísimos cuentos infantiles y muchísimas novelas juveniles tienen distintos niveles de lectura. Los niños lo entenderán de una manera, tú lo entenderás de otra manera, pero los dos sacan algo. Mi pareja, por ejemplo, no necesitaba toda esta explicación de cuál era cada estación y de por qué la flauta era el pajarito, ni de por qué la esposa del violinista iba. Ahí el autor, o bueno, en este caso el intérprete, se metió en la historia para tratar de decirme cosas, para él formar parte de la experiencia, cuando yo lo único que quería era la música. La música se autoexplicaba, la música se autosostenía y aunque no hubiéramos sabido cuál estación era cuál, se disfrutaba, ¿no? No necesitábamos la sobreexplicación. Recordarles entonces esos dos puntos importantes. No tomes a tu lector por idiota, ¿no? Eso me recuerda en uno de mis primeros videos, uno que sigue siendo de los más vistos, 5 cosas absurdas que he escuchado decir a otros escritores, una autora que decía que ella no leería sus propios libros, que escribe para un público en especial, pero que ella no los leería. Y ahí era como, ustedes son idiotas, yo no, yo escribo para que ustedes lean mis porquerías, pero yo no las leería. Eso para mí eso es como romper una regla de oro de la literatura. Tú escribes para ti, no puedes ni dar por hecho siquiera que nadie te va a leer. Entonces, si no escribes para darte gusto a ti, o es que tú eres el lector idiota que estás tratando de evitar, o estás perdiendo el tiempo y no estás aprovechando la experiencia para crecer, para conocerte, para hacer una búsqueda real, que el arte se trata de eso, ¿no? Así que, por un lado, no tomar al lector como idiota y, por otro lado, extraernos a nosotros mismos del texto. El texto se tiene que autosostener. Hay muchos recursos para hacerlo, pero pues claro, el de siempre es mostrar y no contar. Vivaldi mostraba con la música y este violinista trataba de explicarme lo que ya estaba mostrado. Eso es todo por hoy, una pequeña reflexión musical, una manera más de explicar las cosas que para mí son importantes. Espero que les haya servido y hoy se anuncian las bases para el próximo y segundo torneo de escritura creativa de este canal. Tema terror, más bien género terror. Por favor, considera apoyar este canal con tu suscripción, con un super thanks, que es una aportación de una sola vez, o con una membresía y tener acceso a más de mí, a descuentos. Por ejemplo, hoy se publicó un descuento para uno de mis cursos para novelistas, para participar en antologías como la que salió publicada el mes pasado, para participar en concursos, etcétera, etcétera. Están pasando muchísimas cosas por aquí. Es el mejor momento para hacerte miembro y seguir apoyando la creación de este tipo de contenidos. Gracias por escuchar.